La profe, ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo me les va, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Buenas Profe, tardes, buenas profe, muy tardes. bien, gracias. Muy bien. Bueno, esperemos un momentico mientras se conectan los demás. profe, hoy no está el Doc Arturo y Milena tampoco. Uy, pero Milena no está Echando piedra hace rato. desde hace 15 días. Profesor, Señor, profe, es que no sé qué pasa, pero no, la verdad no sé si me quedó grande o qué pasó, pero yo tengo el Sala Radio. Yo descargué unos audios para poderlos reproducir. Los antiguos, los del programa anterior, sí me reproducen. Estos no me los deja reproducir. No sé si yo puedo, digamos, poner los audios en otro sistema o de otra forma en la cual pueda presentar el ejercicio, porque es que no, pues hermano, definitivamente no sé qué pasó. usted es el encargado de poner los audios de su programa. Sí, Sí, de pronto esos problemas antes técnicos que porque presente su programa. Bueno, ok. antes que empecemos con la presentación, eh, para el próximo 20, ya les digo qué día, 29 de mayo es el día de la presentación del examen final. Eh, Cada grupo, los dos grupos de los conversatorios y de los debates, tiene que presentar una radionovela. Una radionovela, ¿vale? De 30 minutos, con toda la parafernalia, toda la producción, todo el aparataje, pues, efectos de sonido, interpretación de voces, los libretos bien establecidos y tienen que trabajar todos los integrantes del grupo. ¿De acuerdo? Todos los integrantes del grupo. ¿Vale? De los integrantes del grupo, uno debe ser el operador. Es decir, el que va a meter la música incidental, el que va a meter los efectos, el que va a meter todo lo que tenga que ver con la parte técnica. ¿Vale? Y el resto se va a encargar de hacer los personajes y de interpretar los libretos. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ese será el trabajo para el próximo 29 de mayo. 29 de mayo será la presentación de esa radionovela. Aquí hicimos un ejercicio similar el semestre pasado. La radionovela. Pero este sí tiene que ser radionovela, o sea, presentación con toda la versatilidad de la voz, todo el manejo como debe ser, ¿vale? Y obviamente con los libretos. No es necesario que compartan el libreto aquí en pantalla, no es necesario. Simplemente comparten el audio y aquí nos sentamos a disfrutar de la parte histriónica de ustedes. Tenemos el tiempo perfecto porque nuestra clase es de 2 horas, entonces el uno presenta, doy mis consideraciones, entraría el otro grupo, doy mis consideraciones y nos despedimos hasta el próximo semestre. ¿De acuerdo? Y esa será entonces la fecha del examen final, el 29 de mayo. ¿De acuerdo? Ese día presentamos nuestro último trabajo de sonidos radiales. ¿Vale? Bien. ¿Con quién habíamos quedado o quién va a continuar con su presentación? Yo lo voy a intentar a ver si lo puedo hacer así de esa manera, como le digo, a ver cómo me sale. Porque es que
Hace 2 semanas presentaron a Arturo Fernández, Juan Carlos Conde, Juan Manuel Bustos. Entre otras cosas, ¿cómo siguieron Raúl y Juan Carlos? Bien, están bien. Pues, profe, yo, bien, ya, gracias a Dios, bien. Juan Carlos sí le dio como durito, se me hace raro que le estoy escribiendo porque no se ha conectado. Ya que ya va a entrar, nos escribió. Y, Ah, véalo, aquí está. y no, ahí está, ese sí le dio duro el COVID. Porque la semana, hace 2 semanas estaba pues con los No. primeros síntomas, los dos estuvieron, entre otras cosas, ustedes Pero yo dos. no le pude comentar tampoco al profesor. A mí me dio primero que a ellos. Yo por eso solo escuchaba las clases porque no, realmente también me dio y me tuve que quedar 15 días encerrado en una habitación por los temas de seguridad con la familia. No, obviamente, claro, es que eso es una cosa que no se le desea a nadie. Hola, profe. Hola, Juan Carlos. Sí, eso. ¿Cómo va, sigue, profe? mi Gracias hermano? a Dios, no. Bien, bien, volví ya este miércoles, este jueves ya sin oxígeno y sin nada conectado, entonces ya llevo Pucha. 2 días, ya ¿Pero mucho mejor. estuvo en UCI o qué? No lo montamos aquí en este cuarto porque mi mujer no dejó que me llevaran ni nada porque no, empezando que dio la casualidad que ese día no llegó la ambulancia. Entonces, preciso era sábado, al amanecer, el sábado y el viernes, y estaba full, no recibía ni nada. Entonces, montamos todo acá, el oxígeno y todo, y el suero, todo acá. 2 días chéveres y bacanos, pero bien, salimos adelante. Qué bueno, Juan Carlos, me alegra mucho escuchar eso. Gracias, profe. A los que nos ha dado esa vaina, sabemos lo incómodo, lo fastidioso y sobre todo Sí, si ya toca meterle oxígeno al asunto, sí, pues no, es fue más tenaz. harto. No, es incomodísimo, tenaz. Entonces, me alegra mucho que esté bien, Juan Carlos, me alegra mucho que esté acá con nosotros, ¿vale? Y qué bendición que haya Gracias, ya profe. superado esa vaina, mi hermano. Y ya Qué estamos bueno. mucho mejor. Profe, ¿dónde puedo compartir el audio? Es en... Entonces, Dayan, páreme bolas, deje de compartir un momentico, le voy a quitar. Vuélvale a dar ahí al botoncito verde, compartir pantalla. Ahí le aparece una Sí. ventana. Usted selecciona la ventana del Sara y en la parte de abajo a la izquierda debe haber un cuadrito que dice compartir sonido de la computadora. No, pero es que primero le dio, es que se afana. No se afane, pero es que vuelva a dejar de compartir. Otra vez. Botoncito verde, compartir pantalla. Ponga azulita la pantalla donde tiene el Sara y en la parte de abajo a la izquierda aparece un botoncito, un cuadrito. Chuléelo. ¿Cómo la pongo, Ana? Es que si le doy clic se activa. Por eso es. Ah, ok. Ya. ¿Y ahora qué botón izquierdo? Y dele compartir. Y listo. Y, profe, ¿y ahí se me activa todos los audios de todos los archivos o solamente los del Sara? Porque es que eso es lo que le iba a mostrar, mire, no No, sé por qué no, pues todo el audio de no la reproduce. computadora. Ah, ok. Sí, Todo, porque pues no. si tiene ahí audios Mire, lo más. mejor dicho, cierre todo lo que tenga de películas para adultos. No tengo nada, ningún Es problema en porque ahí eso, se le sino activa y oh my God. Sí, el o tema es páginas que, para digamos, adultos. yo No, aquí los no, tengo cargados. no Y necesariamente digamos, los tiene que voy a. ser, hey, oh, yo estoy diciendo páginas para adultos, puede ser Facebook, sí, El Tiempo, El Espectador. A ver, esta gente. Al Digamos, pecado. a lo que me refería, profesor, es que yo aquí le doy play, digamos, para el primer audio y Ajá. vea cómo se me vuelve. Pero es Bueno, que se me vuelve mire que loco. no tiene ni siquiera tiempo, no le da ni siquiera el tiempo de los archivos. Es que los Esos archivos bajaste están mal, en Dayan. mal formato. Están mal. Formato MP3. Ah, de razón. Está en otro Bueno, formato. entonces yo lo voy a, después el compañero que tenga idea me da una explicación después. Pues yo había Sí, activado un ¿no? plan B. El De igual manera, compañero. pues aquí tengo. Todo Plan B activado. ahí sí como dijo Marta Lucía, el que atenidos. Aténganse al compañero. Entonces, 12:30. Profe, me dice Bueno, cuándo.
Ya. ¿Listo? ¿Qué suena? Ah, ¿Sí se escucha? No, no se escucha. Se escucha, es un audio del doctor Jesús. sí, es que estamos celebrando un cumpleaños. Voy a volver a ponerlo. No suena, no. No. Bueno, ¿quién quiere seguir mientras Dayan arregla ahí su vuelta? Voy a seguir. Bueno, Alfredo, Sí, profe, aquí estoy. ¿listo? Con el chico Pollito Nike. Bueno, Alfredo, recuerde que son 12 minutos. Listo, profe. ¿Listo? Tengo el... Entonces, cuando quiera. Bienvenidos a su programa La Historia de la Biblia con el pastor Alfredo Cruz. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los oyentes a esta maravillosa programación en esta tarde de hoy, donde vamos a continuar disfrutando de la historia de la Biblia. Así que atentos, estamos a través de esta emisora CST Radio. Y como siempre, todos los sábados les invitamos para que se mantengan informados acerca de lo que concierne la historia de la Biblia. Bueno, vamos a iniciar, sé que ustedes están muy atentos y quieren conocer mucho acerca de la Biblia, un libro que está en las manos de muchas personas, en muchos hogares, y podemos decir aquí en Colombia un 95% de los hogares tienen una Biblia. Así que el tema que les voy a hablar es muy importante, ya que de igual manera a nivel mundial la Biblia es un nombre que siempre se ha escuchado y el libro más publicado en el mundo, más vendido, 7.000 millones de copias durante toda la historia, la Biblia se ha vendido. Así que estén atentos porque es una información importante. Bueno, vamos a dar iniciando primeramente que la Biblia se escribió durante un periodo de 1600 años. Esto quiere decir 1510 años antes de Cristo y 90 años después de Cristo. Se escribió en 3 idiomas, idiomas importantes en la época, por ejemplo, en el hebreo, arameo y griego, escrita por 40 autores. Y vamos a mirar cómo fue el proceder de la Biblia. La Biblia se inicia después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esto es en el año 1510 antes de Cristo, en la época de Moisés, donde Moisés escribe la Torá para el pueblo de Israel. Fue la primera parte de la Biblia, la Torá, donde correspondían 5 libros: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomios. Estos 5 libros de la Torá, que es un acrónimo que significa principios de ley. Así que Torá significa principio de ley, y estos fueron los primeros 5 libros que el pueblo de Israel tuvo como base para empezar lo que fue la Biblia. Bueno, después de la Torá vino el Tanakh, que también es un acrónimo que significa escrito de ley, profetas y reyes. Entonces, después de que ya vinieron el tiempo de los jueces, vino el tiempo de los reyes, los gobernadores, gobernantes en el pueblo de Israel. Se escribió el Tanakh, donde se relatan hechos, sucesos concernientes a los reyes, profetas, hombres inspirados por Dios, quienes escribieron. Y bueno, después ya de la deportación del pueblo de Israel para Babilonia, esto fue en los años 600 antes de Cristo, hubieron los años que se le llaman los años de silencio. El pueblo de Israel quedó en la cautividad y pasaron 300 años que fueron los años de silencio, hasta más o menos los años 260 antes de Cristo, donde
en la biblioteca de Alejandría, un gran rey de nombre Ptolomeo, quien fue un rey que se dedicó no por las batallas ni por las guerras, fue un rey que se dedicó al conocimiento. Entonces, él recopiló libros de todos los pueblos del antiguo y también se interesó por conocer acerca del pueblo de Israel. Y ahí fue donde, a través de un sacerdote llamado Eleazar, se reunieron 72 ancianos, 6 ancianos por cada tribu, y reunieron esta cantidad con el fin de tomar aquellos manuscritos del pueblo de Israel y traducirlos al arameo. ¿Para qué? Con el fin de que otros pueblos, otras naciones conocieran acerca de la ley del pueblo de Israel. Esto sucedió en tiempo de Ptolomeo en la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Y de ahí se unieron los dos libros, la Torá, el Tanakh, y vino lo que fue la primer Biblia del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, que quiere decir la Biblia de los 70. Bueno, después de todo esto, vino también un tiempo de silencio, aproximadamente 150, 170 años, y de ahí ya viene la época de Cristo Jesús, ya en el Imperio Romano, cuando estaba gobernando Julio César, aparece Jesús, y de ahí en adelante ya empiezan los escritos de los evangelios. Después de estos años de silencio, Jesucristo ya vino a traer nuevamente, a recordar la ley, a hablarle al pueblo la importancia de la ley, y también empezaron a suceder nuevos acontecimientos donde vinieron los evangelios. También vino lo que fue los escritos de los apóstoles, como fueron las cartas paulinas y las cartas escritas a diferentes iglesias, las cuales registran y quedaron para el Nuevo Testamento. Así que esto es algo de la Biblia muy importante, ya que surgió un gran hombre llamado Saulo, quien luego llegó a ser el apóstol Pablo, quien fue un hombre con mucho conocimiento, intérprete de la ley, quien se encargó de darle aún mayor autonomía a la Biblia, tanto al Antiguo Testamento como a los nuevos escritos. Y ahí empiezan a surgir los primeros concilios. ¿Con qué fin? Los concilios se empezaron a hacer con el fin de evaluar cuáles libros eran importantes, cuáles libros se podían añadir a un solo libro que iba a ser la Biblia. Y esto se encargó el apóstol Pablo en el primer concilio que fue en Jerusalén. Esto fue en el año 39 después de Cristo. Quiere decir, como a los 6 años después de la muerte de Cristo se hizo el primer concilio. Antiguamente en el pueblo de Israel se hacían lo que era la parte del Sanedrín, donde se discutía, se hablaba sobre temas importantes de la religión judía. Entonces ya se cambió lo que fue el Sanedrín por los concilios, y ahí se empezaron a reformar los libros importantes que iban a quedar en la Biblia. Bueno, después de todo esto, en los años 60, 70, vino la persecución para la iglesia, para los cristianos, los primeros cristianos, ya que los faraones empezaron a sentir celo, ya que el pueblo cristiano llamaban Señor a Jesucristo, y ellos empezaron a tener un estilo de celo porque como que les quitaban ese honor a ellos y no le decían Señor a los faraones. Y en los años 60 vino esa persecución, pero a pesar de todo esto, en el año 90 después de Cristo se realizó otro concilio, el concilio de Jamnea o Jamnia, un concilio que se realizó con el fin de nuevamente coordinar acerca de la Biblia, la palabra de Dios, y también fue hasta el año 150 donde se completó, se realizó la primer Biblia, la Biblia Pechita. Así que, o Pexita mejor, es la Biblia que se pudo recopilar todos los libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento, y se pudieron registrar todos estos libros. Pero la persecución no paró, la persecución continuó para el pueblo de Israel y, lógico, para los escritos que concernían para la Biblia. Entonces, la persecución siguió cada día más. Esto fue hasta el año 308, donde
terminó el reinado de Diocleciano y empezó el reinado de Constantino. En aquel tiempo, en la antigua Roma, en el Imperio Romano, hubo una guerra civil, una especie de guerra civil, donde se levantaron 4 faraones, entre ellos mismos, entre el mismo pueblo, con el fin de tomar dominio y poder. Murieron 2 de ellos, pero 2 de ellos se unificaron con el fin de hacerle guerra a Constantino, que fue aquel faraón que empezó a gobernar. Entonces Constantino, en un momento apresurado, un momento de dificultad, dice que Constantino estaba con su ejército, era una minoría y la mayoría estaba de la otra parte. Entonces Constantino, después de toda aquella persecución al pueblo cristiano, en una ocasión Constantino, en medio de ese problema, salió en la parte de afuera, dice que miró hacia el cielo, vio una cruz y pudo oír una voz que le decía: con esta vencerá. Y ahí fue donde Constantino determinó que él iba a tomar ese símbolo de la cruz y que el cristianismo era muy real. Y ahí Constantino salió con sus soldados y le dijo: vamos a vencer, y pudieron vencer. Entonces Constantino, que fue aquella persona que se encargó de darle cimiento al evangelio, y también se celebró otro concilio importante, el concilio de Constantinopla, que fue un concilio donde realmente quedó radicada la Biblia como la palabra de Dios. Esto sucedió en el año aproximadamente 330. Sucedió todo esto y Constantino fue dejando un legado hasta que llegó al edicto de Milán antes del 330. En el edicto de Milán, Constantino profesó su fe cristiana. Y bueno, en el concilio de Nicea, un concilio importante, ahí vino la Biblia Vulgata. Vino la Biblia, ¿para qué? Con el fin de que el pueblo, tanto el pueblo romano y todos, pudieran leer la Biblia. Así que ya se oficializó también en el año 368. El emperador Teodosio fue quien dijo: el cristianismo es la religión oficial del pueblo romano y de todos los pueblos que están bajo nuestro dominio. Bueno, y ahí vino hasta los años 1946, donde quizás hubo un poco de duda, pero en los manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto, pudieron verificar y darse de cuenta que realmente lo que estaba escrito en la Biblia, y según los datos que estaban en los manuscritos del Mar Muerto, pudieron ratificar, y de esta manera pudieron comprobar que realmente lo que estaba ahí, lo que se había confirmado, era muy real, tanto en Alejandría, en Egipto, como en los concilios que se habían hecho en los tiempos de los apóstoles. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos el próximo sábado. Listo, profe. Ok, muy bien, Alfredo. Programa con mucho contenido hablado por parte de usted, ¿vale? No tuvo necesidad de poner otros audios, simplemente la música de fondo y su palabra, ¿sí? Ahí se notaba, y bien mezclada la cosa, ¿vale? Me gustó mucho el tono que usted utiliza, la actitud, ojo con la respiración, que en algunas partes lo noté un poquito colgado y entonces le tocaba parar. Sin embargo, hay una muy buena fluidez verbal, ¿vale? Ojo con el uso del léxico, porque me está utilizando mal algunas palabras, ¿vale? Estoy escuchando cosas como trajeron y hubieron, ¿vale? Entonces, trajeron y hubo, y también en el uso del dequeísmo, ¿no? No, tener cuidado con eso, ¿vale? Me doy cuenta de que tal cosa. Sabemos de que tal cosa. Entonces, no, me doy cuenta que sabemos que, ¿de acuerdo? Eso básicamente, para que lo repare. La documentación, excelente, muy buena. Es una gran historia. Entre otras cosas, la historia de la Biblia es supremamente interesante. Es un libro supremamente interesante. Decía Juan Gosaín
que los evangelistas eran los mejores periodistas que él había podido leer, porque a diferencia de nosotros, las nuevas generaciones, los evangelistas contaban el cuento tal cual como ocurría, sin ponerle más detalles, sin exagerar, nada. Simplemente decían, Jesús llegó, cogió a Lázaro, le dio la bendición y el tipo se levantó y salió caminando. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí, a estas alturas, hubieran dicho, increíble, genial, Jesucristo levantó un muerto. ¿Sí? No. Si ustedes se dan cuenta, y eso es lo que tiene, esa es la misión del periodista. Entonces, esa anécdota, digamos que relacionada a la Biblia, para que ustedes sepan cómo es la riqueza o cómo era la sencillez de pronto y a la vez la riqueza con la que se escribía en esa época. Es un libro supremamente antiguo, tal vez uno de los más antiguos de la historia. Bueno, Alfredo, gran ejercicio, reparar en esto que le acabo de comentar, la respiración, ¿vale? Para que no se quede tan colgado y de pronto no se sienta como tan forzado en algunas partes. Entonces, tome más aire, tome mucho aire y siempre sacarlo del estómago, ¿vale? Entre otras cosas porque su tono de voz tiende a ser un poquito ronco, ¿vale? Entonces, obviamente, suelta más aire de lo normal y se le puede estar dificultando el tema de la respiración. Entonces, tomar más aire, hacer ejercicios de respiración. ¿Listo, Alfredo? Bien, profe, gracias. Bueno, excelente, muy bueno. Seguimos. ¿Quién quiere continuar? Continúo, profesor. Doctor Jesús. ¿Está listo? Como usted guste. Listo, doctor Jesús, cronómetro en 0 y cuando usted disponga. Bueno, iniciamos hoy con este género musical antiguo de Colombia por la segunda sesión de lo que es la geopolítica colombiana en esta república, situada a 4.72 grados de distancia focal del centro geopolítico del mundo, que es Londres. Entonces ya habíamos hablado días pasados de lo que es la geopolítica en tiempo presente. Ahora recordemos que parte de la geopolítica colombiana se inició hace 200 años. Esos 200 años comprenden con un célebre humanista, sabio nuestro, que se llamaba Francisco José de Caldas. Así las cosas, hoy les vamos a hablar con la locución de Jesús Arias y la dirección del profesor Vargas Mendoza del Colegio Superior de Telecomunicaciones, y en este entorno de estos 200 años veamos la influencia de Colombia en los geopolíticos europeos. Así podemos encontrar nosotros que el siglo XIX transcurre en medio de guerras civiles. Allí no se observa en ninguna parte una conciencia política de sus dirigentes como hasta el actual día. Solo les preocupa el poder sin darse cuenta que el espacio iba más allá del poder. Si quisiéramos determinar hechos importantes en este aspecto, podemos analizar que únicamente nos limitamos a aceptar nuestros límites como los de cualquiera de las colonias españolas de ultramar se definían en ese entonces. Así podemos ir al Parque Duque en el norte de Bogotá, para los que no conozcan, queda más o menos 10 kilómetros en la municipio de Tocancipá. Allí se encontrará que Colombia tenía un 40% más de territorio. Eso lo hemos perdido por falta de inteligencia de nuestros gobernantes, de nuestros políticos, de nuestros presidentes y de nosotros mismos. Entonces los límites de esas colonias se fijaron en un principio con lo que se llamó la Iuti Poetis Iuri, que es lo que hasta actualmente rige esas límites y fronteras que definen eso como poseeríamos, como habíamos poseído. Luego comienza este siglo XX y nos separamos de Panamá. Tenemos que hacer una contrición y un propósito de enmienda porque alguien quería Panamá, ¿para qué?
para hacer un canal. Primero lo hicieron los franceses, hubo muchísimos muertos, después por la malaria y muchos síntomas de degeneración, porque nos gobernaba el general Rafael Reyes. Entonces, en ese aspecto, hoy en la historia vemos que por unas míseras monedas vendimos ese canal de Panamá a Panamá en sí. Continuando con esa influencia de los geopolíticos europeos, encontramos que volvemos otra vez al sabio Caldas, que se inventó el ipsómetro, una forma de medir qué es la altura sobre el nivel del mar. Y debemos saber en este momento de que el mar Atlántico, ese gran océano, tiene una altura mayor que el océano Pacífico. En ese contexto podemos ver que aquí Colombia goza de plenitud en climas, en personas, en riquezas. Tenemos, como decíamos esta mañana, unos mares, unos ríos de agua dulce. Tenemos muchas confluencias dentro de nuestro hacer geopolítico. Así podemos continuar uno a uno la medida con la que vamos trabajando cada uno de estos ítems de ese siglo pasado, antepasado y el presente. Había dos profesores de importantes universidades europeas que de pronto no lo han escuchado ustedes, que en Inglaterra se escuchaba a un señor Halford Mackinder. Ese señor Halford Mackinder, como profesor de ciencia de la Universidad de Oxford, dicta una conferencia en la Sociedad Geográfica de Londres el 23 de enero de 1904, y allí indica que la historia es a través de la geopolítica de sus pueblos, con su misión y su visión, no solamente de los que lo gobiernan, sino de sus gobernados. Y mientras no tengan una razón de ser para poder ser como lo somos nosotros, colombianos, innatos, y no nos empoderemos en nuestro territorio, pues obviamente cualquier perico los palotes viene, compra territorio y nadie se da cuenta de que fue comprado y pasado a extranjeros. Pero también en la parte colombiana podemos observar de que se han dado en concesión el 90% del territorio colombiano para hacer concesiones de todo tipo, desde el petróleo, desde las minas, incluso desde el agua. La tenemos vendida, el 90% del agua colombiana no es nuestra, por eso la tenemos que pagar. Entonces, en esa época, este señor Mackinder nos decía que el poder del mar en la historia. Resulta que aquí nuestras capitales como Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta y Cartagena, que debían dominar lo que son las grandes ciudades del mundo, que es el agua y sobre todo los mares como buenos puertos, hoy no los tenemos, lo tienen otras personas. Entonces, aquí Colombia se construyó al contrario, desde las colinas hacia el mar. Luego los costos de transporte de una u otra manera se nos agravan 2 o 3 veces. Les pongo un ejemplo claro y concreto. Una libra de arroz en Colombia vale 2.000 pesos. ¿En cuánto la consiguen los importadores de arroz desde China o de Vietnam? En 350 pesos. ¿Cuánto es el costo de esa libra de arroz traída en buques hacia nuestros puertos? Pues solamente son 30 centavos de dólar por cada libra traída. Entonces, 3 centavos de dólar por cada libra traída. Entonces, acá cuando llega a Buenaventura, Fort Buenaventura, y de Buenaventura a Bogotá, se convierte casi en 2 y 3 dólares el costo de nuestros transportes para distribuirlo en todo el país. Así esta geopolítica, que no solamente debe haber enriquecido al campo, a nuestra nación y tener otro desarrollo, nos da lugar a que no compartamos la parte geopolítica de nuestros gobernantes, porque esos designios del señor Libertador, quien dijo que nos pegaríamos a la mejor chequera exuberante, y en este momento son los petrodólares o ya lo que queda de ellos, y con esa ascendencia reconocida de que ellos mandan, remitimos nuestra materia prima y nos la devuelven transformada a un costo 10 veces, pues eso viola nuestro hacer de la iuti possedendi iuris, porque no lo hemos sabido conservar. Entonces así dejamos en este tema
las ventajas de lo que puede pasar en esos horizontes políticos, ¿sí? Y desde la independencia hasta la fecha no hemos cambiado nada, no hemos tenido una conciencia de que tenemos unos ríos, tenemos unos límites, tenemos unos obstáculos que pueden ser las tres cordilleras, pero ya lo hemos superado con las denominadas ahora autopistas 5G, que solamente son 250 kilómetros que han realizado. Y el ambiente de las carreteras en Colombia es deprimente. Nuestras carreteras de primera y segunda generación están ya en mora de poder hacer la renovación a través de la institución del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional respectiva. Así, nosotros debemos entender, el mundo se ha empequeñecido tanto que ya solo hay un campo para él en una sola nación. Como decían esta mañana, Bogotá es un barrio del mundo, tenemos que conservarlo, mejorarlo. Pero Colombia no solamente es un barrio, es una gran hacienda que requiere otras medidas y otras razones que se deben inducir a través de la legislación y hacer una buena labor, ¿sí? ¿En qué sentido? Apoyar más al campo, mejorar nuestras carreteras, incentivar a los campesinos. Esa es parte de la influencia geopolítica que debemos tener en Colombia, y los próximos que aspiren, senadores, representantes, presidentes para el año entrante, debemos hacer una especie de plebiscito o referendo a efecto que definamos esos principios que rigen el derecho internacional público, que es el uti poseeti iuris. O sea, debemos poseer como habíamos poseído. Hasta los años 50 y 70 poseíamos muy buenos principios, nuestro peso y el dólar estaba equilibrado, habría una riqueza infinita de los colombianos, no se aguantaba hambre, teníamos unas pésimas carreteras, estaban en aras de construcción, una constitución venida en ese momento de la 1886, que sirvió por casi 100 años y que fue cambiada después en el 91. Aquí la constitución del 91 nos da lugar a muchas gracias que se eligió esa constitución, que dejó de ser la constitución del 86, que era muy egoísta, para hacer una constitución participativa. Y próximamente, con los cambios políticos que se vienen, ya dejará de ser participativa para pasar a ser netamente directa. O sea, cada uno de nosotros debemos escoger nuestro hacer, saber cómo vamos a desarrollar, decirle a nuestros dirigentes políticos en cada barrio, vereda, municipio o territorio o zona de influencia, que hay que cambiar las razones del ser del colombiano, volver a ese iuti poseeti iuris que necesitamos del país que se realice. En estos ámbitos dejaremos para las próximas oportunidades una conversación adecuada para poder realizar la tercera entrega de lo que es la geopolítica en sí, su definición, su misión, visión del territorio en Colombia. Y nuestros vecinos están sufriendo las mismas consecuencias ahora. Por eso le damos un saludo a nuestros audioyentes a través de este pequeño espacio de poder hacer este tipo de reportajes intuite persona y de observar el ambiente en que nos movemos. Muy agradecido, les habló Antonio Arias bajo la dirección del profesor Arturo Vargas Mendoza, siendo las 2:42 p.m. y damos transmisión a la oficina central para que continúe la emisión correspondiente. Muy amable, buenas noches o buenas tardes, les deseamos desde este punto de Colombia. Listo, doctor Jesús. Bueno, ya voy con sus consideraciones. Paramos acá un momentico mientras termina esta primera parte y cuando nos conectemos, entonces le comento cómo le fue. ¿Vale? Bueno, muy gentil.